es hacer la traspuesta. 1 - 4, 2 - 8, 0 0 y escalonar así, ¿no? Multiplico por 4 y resto y me queda 1 2 0 0 0 0. ¿Está bien? Acá se ve que el rango por columnas también es uno. Obvio, porque el rango es uno solo. Es el mismo para las filas que para las columnas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué me está diciendo este teorema de acá arriba? Que la imagen de la transformación es el espacio generado por las columnas de A. Y yo ya tengo las columnas de A. Entonces, el conjunto de las combinaciones lineales de las columnas de A son la imagen. Fin de la historia. Como el rango de A me dio 1, la imagen tiene dimensión 1. ¿Qué significa? Que de esas dos columnas voy a poner una sola en la base. ¿Por qué? Porque las dos son múltiplos. Ay, pero qué bolucha. Si yo ya veía acá que eran múltiplos las columnas. Bueno, no era necesario hacer el rango de A en este caso. No era necesario. Por eso dije, voy a hacer algo que está de más, porque no era necesario. ¿Sí? Entonces, fíjate qué beneficios tiene conocer la representación matricial de la matriz. Hasta la clase pasada, hasta la clase pasada, a la imagen la rascábamos de acá, ¿no? Manipulando todas estas presiones. A partir de hoy, la imagen de T es el subespacio que genera 1 0 2, que es la primera columna, y -4 - 8 0, que es la segunda columna. Y la dimensión de la imagen de T coincide con el rango de A, que dijimos que era 1. Claro, porque las columnas son múltiplos. Entonces, si la dimensión de la imagen es 1, quiere decir que en la base de la imagen tengo que poner un solo vector. ¿Y a cuál pongo? A una de las dos columnas, la que vos quieras. En la imagen también es necesario que igual pongamos el -4 -8 si ya sabemos que es múltiplo. No, si querés no lo pones. ¿Vos decís poner el conjunto generador ahí? Claro, Sí, pero tenés que aclarar que este lo dejás afuera porque es múltiplo. ¿Está bien? pollo, Yo, pollo. yo usé el teorema tal cual está redactado. El teorema que dice, las columnas de A generan la imagen. Listo, yo puse el conjunto generador con las dos columnas que tiene esta matriz A. Después me puse a analizar qué pasa con esas dos columnas. Ah, bueno, son múltiplos, listo, entonces no necesito las dos. Pongo una sola. ¿Dónde pongo una sola? En la base, porque en la base no pueden ir las LD. ¿Está bien? Acordate que el rango me dice cuántas filas o columnas linealmente independientes tiene la matriz A. Sí, lo que por ahí tienen que estar atentos, chicos, bien a qué pregunta la consigna, ¿no? Porque, bueno, si pide toda la información tendrán que hacer las cuentas, pero a veces pasa esto, si la consigna les pide un generador de la imagen, el ejercicio es, si tengo la matriz, está hecho sin hacer nada. O sea, copio los vectores, los vectores columnas y ya tengo el generador de la imagen. Por ahí si me pide una base, bueno, tengo que verificar el rango, ver cuáles son linealmente independientes de cuál, y ahí tengo que por ahí hacer alguna cuentita más. Pero en el caso de que pida un generador, entonces presten atención ahí a la base, a la consigna, bien qué le está pidiendo, ¿no? Sí, no Porque automaticen, me está claro, diciendo si no uno. es como que generalmente se entiende como que buscan la base, siempre buscan la base, y a veces se está pidiendo un generador y el problema es mucho más sencillo, ni me gasto en ver si son linealmente independientes o no, si lo que me pide es un generador. Si me pide O a una base, veces simplemente te pide la dimensión. Decí qué claro, dimensión tiene la imagen. Entonces, no importa quiénes la generan. Si yo ya sé que la dimensión de la imagen coincide con el rango de A, solo me dedico a calcularle el rango de A. Ni siquiera me preocupo claro. después en decidir qué vector pongo en el conjunto generador si solo me preguntan la dimensión. Si solo me preguntan la dimensión, respondo la dimensión. No, no busco las combinaciones No, lineales, la. ¿Se no está mal que entiende? lo hagan, pero la verdad que en un examen a veces tiempo no me sobra, entonces presten atención a la consigna y respondan por lo menos lo que pide la consigna. Después, si Claro. quieren hacer cuentas de más, al que le sobre tiempo las podrá hacer, pero Sí, sí, pero tengan espero que cuidado. sea la consigna.
con esas cuentas de más, porque si lo que vos ponés de más está Bueno, bien, no también, pasa nada, pero si vos agregás de más algo que nosotros algo que no te pedimos, vos agregás más información y esa información es incoherente o se contradice o está mal, te anula todo el ejercicio. Por más que vos hayas dicho, no, suponete que acá te hubiesen pedido la dimensión de la imagen, ¿sí? Vamos a jugar a que en el examen me piden la dimensión de la imagen. Entonces, como yo ya sé que la dimensión de la imagen coincide con el rango, ¿yo qué tendré que responder? La dimensión de la imagen es 1. Esto tengo que responder yo. Supongamos que solo me piden la dimensión de la imagen. Ahora, si solo me piden la dimensión de la imagen y vos además escribiste que la base está formada por el 102 y el -480, suponete que agregaste esta información, esto se contradice con esto. Esto se claro, porque contradice. o no entendieron qué es una base o no entendieron cuál es la dimensión de la imagen, ¿sí? Entonces, eh, Entonces, por más que vos hayas puesto bien la respuesta al problema, porque se te pedía la dimensión de la imagen, si agregaste información que no te pedimos y esa información está mal, esto te anula todo el ejercicio. ¿Sí? Porque a mí no me sirve que vos me digas que la dimensión es 1 y que después escribas otra cosa que se contradice con eso que me dijiste. Porque eso que me dijiste o lo dijiste porque te salió de carambola o porque respondiste automáticamente y da señales claras de que no se terminó de comprender el concepto de dimensión o el concepto de base de un espacio vectorial. Entonces, como les dice Gonza, contesten solo lo que pide la consigna. Si vos necesitas hacer un camino más largo en tu hoja, borrador, hacelo, pero remitite a responder la consigna y que la respuesta quede clara. O sea, pongan en alguna parte respuesta, dos puntos, y el ítem A esta es la respuesta, el ítem B esta es la respuesta, el ítem C esta es la respuesta. Que quede claro, porque también nos pasa que cuando vamos a corregir los exámenes, nos encontramos en la hoja del examen que recuadran esto con un color, recuadran esto con otro color, recuadran esto, y anda a adivinar cuál de todas estas es la respuesta y de qué ítem. Que vos pero me también recuadres además, algo, a mí no me da garantías de que me estés respondiendo lo que yo te estoy preguntando. Si te mandé comprar un caramelo, tráeme el caramelo y me decís, tomá, acá tenés el caramelo, ¿sí? No me dejes un montón de bolsitas arriba de la mesa y fíjate vos dónde está el caramelo, porque no me estás respondiendo a la consigna. también como que a la hora de corregir uno lo que trata de entender, de ver que si en lo que hizo, no solo que lo que hizo esté bien, sino que se haya entendido el ejercicio, ¿no? Entonces, hacer todos los pasos en forma mecánica, decir, bueno, hago imagen, dimensión y núcleo, porque, perdón, y base, porque siempre lo hice así. Y la verdad es que fue un paso mecánico que lo hace cualquiera. Cuando ustedes solamente se se especifican en responder lo que se pidió en el ejercicio, eso a nosotros nos da una pauta de que entendieron qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que voy a hacer para responder esa pregunta. Si lo hago todo, porque siempre en todos los ejercicios hago todo, y la verdad que creo que estoy repitiendo un ejercicio y no sé si se entendió o no también. Tal vez ahí es más difícil que por ahí, no sé cómo yo, por ahí no soy el que corrige, pero digo, si está todo bien hecho, no sé, Cari, cuál es el criterio, pero... No, si está todo bien hecho, no pasa Claro, nada. si está todo El bien tema hecho, es, no pasa si nada, ponés pero... de más y está bien, no pasa nada. El tema es cuando pones de más y pones mal. Claro. Pero Porque lo encima cierto es estás poniendo que, algo que no te pedimos y encima de que no te lo pedimos lo pones mal. O sea, que, es sentido común, digamos, ¿no? También claro, premiamos mucho, premiamos en el buen sentido, ¿no? No es que se van a llevar premios explícitamente, pero recién no vi quién fue quien me hizo el comentario porque no tengo en la pantalla los participantes. Cuando dijeron, si yo me doy cuenta que son múltiplos, es necesario que ponga los dos vectores en el conjunto generador y eso da la pauta de que entendiste el concepto de dependencia lineal y que entendiste que para generar un espacio vectorial no necesitas vectores de más. Entonces, cortar ese camino y decir, che, son múltiplos, pongo un cartelito, son múltiplos, no necesito poner los dos en el conjunto generador, da la pauta de que no estás automatizando las cosas, de que las estás entendiendo, de que usaste una propiedad, que te basaste en alguna teoría que se explicó, esta del atajo.
¿no? Mostrar que son independientes. Bueno, no voy a escribir la combinación lineal que me da el vector nulo para resolver el sistema homogéneo y ver si tiene solución única, digo que es LI. Contesté con un atajo. ¿Qué atajo? Che, son dos vectores, son múltiplos, listo, ya son LD. ¿Sí? Eso da la pauta de que ustedes estudiaron realmente, leyeron realmente y comprendieron qué es lo que están haciendo. ¿Sí? A veces menos es más, pero para que ese menos sea más, hay que estudiar la teoría. Bueno, acá dejamos recontra claro entonces, ¿no? Si yo tengo la transformación escrita en forma matricial, el conjunto de combinaciones lineales de las columnas de la matriz forman a la imagen. Fin de la historia. ¿Qué dimensión tiene el subespacio imagen? Coincide con el rango de la matriz A. Si vos le calculás el rango a la matriz A, ya sabés qué dimensión va a tener tu espacio imagen. ¿Sí? Este es el ejemplo que resolvimos para el núcleo. Era la misma transformación. Miren este ejemplo. La matriz A es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Si ustedes miran las columnas, tiene tres columnas. Hay una columna de cero, listo, esa es LD, no me importa. Me quedan dos columnas. Las dos columnas que me quedan son múltiplos. Listo, yo ya con solo mirar la matriz, con solo mirar la matriz, digo, acá encontré el que genera la imagen y encontré la base de la imagen. Ni siquiera me detuve a calcular el rango, porque es evidente que esta matriz tiene rango 1. Primero porque descarto una columna de ceros y segundo porque estoy viendo que las columnas son múltiplos, así que descarto la segunda columna. El rango es 1, así que en la base de la imagen voy a poner un solo vector. ¿Está bien? Por supuesto que al poner un solo vector en la base, la dimensión coincide con el rango de la matriz. ¿Sí? O sea que está bueno escribir a la transformación en forma matricial. Por lo menos con la imagen te sacas un peso de encima. No tenés que andar manipulando tanto a los vectores, desdoblando, poniendo uno en el otro, después ver esas combinaciones lineales, estudiar si son independientes o no, ¿sí? Porque vos te tomás el trabajo de escribir a la transformación en forma matricial y solo analizás el rango de la matriz. Y el rango de la matriz te va a decir cuántas columnas tenés que robarte de esa matriz para construir la imagen de la transformación. Así de simple, así de simple. ¿Sí? Bien, vinculando esto, vinculando esto con las matrices, vamos a ver un teorema que también es otra herramienta o estrategia que nos sirve para controlar que hayamos hecho bien las cosas, que se llama teorema de las dimensiones para las transformaciones lineales. Si vos haces un análisis completo de la transformación, buscas el núcleo, buscas la imagen, le buscas una base al núcleo, le buscas una base a la imagen y decís qué dimensión tienen esos dos subespacios, siempre se tiene que cumplir, siempre en toda transformación lineal, se tiene que cumplir que la dimensión del espacio dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Si vos le pifiaste al núcleo o a la imagen, cuando hagas esta cuenta no te va a dar la dimensión del dominio y hay algo que hiciste mal, frená, volvé para atrás y revisá en qué te equivocaste. ¿Sí? En toda transformación lineal siempre coincide que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de la transformación tienen que coincidir con la dimensión del dominio. Suponete que vos te equivocaste, dijiste que la imagen tenía dimensión 2 porque tenía dos columnas y una de ceros. Si yo hago la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, me da 4, que no es la de R3. Entonces, algo pifié. Capaz copié mal un signo y me quedaron que no eran múltiplos las columnas, porque viste que a veces cuando transcribís de una hoja a la otra, transcribiste mal, copiaste mal un signo y sacaste una conclusión coherente con esa mal copiada, pero bueno, el teorema de las dimensiones te va a delatar si lo hiciste bien o mal. ¿Está? Voy muy rápido, che. No, 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 profe. no, profe, No. está bien. Yo capaz que como es viernes, viste, me quiero apurar así empieza el fin de semana. Bien,
¿Cómo vamos a clasificar a las transformaciones lineales? Bueno, el primer día que les presenté este tema les dije que las transformaciones lineales son funciones, ¿sí? Y las funciones en matemática básica, ¿cómo las clasificamos? Y las clasificamos en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. ¿Cuál era nuestro objetivo de esa clasificación? Buscar la función inversa, ¿no? Cuando estudiamos la inversa de una función dijimos, che, no todas las funciones tienen inversa. La condición para que una función tenga inversa es que la función sea biyectiva. Y para que la función sea biyectiva teníamos que hacer cumplir dos condiciones, que sea inyectiva y sobreyectiva. Ahora, si las transformaciones lineales son funciones, las puedo clasificar del mismo modo. Yo puedo hablar de una transformación lineal inyectiva, yo puedo hablar de una transformación lineal sobreyectiva, y si la transformación lineal es inyectiva y sobreyectiva, la transformación lineal es biyectiva. Y si es biyectiva, puedo definir otra transformación lineal que sea la inversa de esa, es decir, que desarme todo lo que hace la transformación lineal directa. ¿Sí? Y esta clasificación, que tiene nombres feos, es bastante simple, porque vamos a decir que una transformación lineal es inyectiva, ¿sí? Yo les doy los nombres porque los van a encontrar en los textos. Se les suele llamar monomorfismo a las transformaciones lineales inyectivas, ¿sí? Mono de uno, monomorfismo. Morfismo es una forma, una transformación, ¿eh? Monomorfismo. La transformación va a ser monomorfismo o inyectiva solo cuando el núcleo esté formado por el vector nulo. Nada más que por el vector nulo. Es decir, cuando la dimensión del núcleo es, ¿qué dimensión tiene el subespacio nulo? Cero. 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 Entonces, si tu transformación lineal tiene un núcleo de dimensión cero o tiene un núcleo formado solo por el vector nulo, ahí podemos afirmar que la transformación lineal es monomorfismo o es inyectiva. ¿Alguien se acuerda de matemática básica a qué funciones llamábamos sobreyectivas? ¿Tiene alguna vaga idea? ¿Cuándo decíamos que eran sobre? Si no se acuerda, no pasa nada, ¿eh? No, la verdad que no, profe. Bien, una transformación lineal es sobreyectiva cuando el codominio y la imagen son el mismo conjunto. ¿Sí? Cuando el codominio y la imagen son el mismo conjunto. Es decir, si mi transformación va de B a W, el subconjunto imagen o el subespacio imagen de W, si es el propio W, decimos que es sobreyectiva. También se suele decir epimorfismo. ¿Sí? O sea que la imagen tiene que coincidir con todo el subespacio W. Es decir, que acá el rango de la matriz A tiene que coincidir con la dimensión de W. Otra forma de decir lo mismo. ¿Sí? Bien, si la transformación es inye y es sobre, es biyectiva. Biyectiva también se suele decir isomorfismo. Y si es isomorfismo o es biyectiva, esto significa que yo puedo definir una transformación lineal inversa, ¿sí? Esto significa que yo puedo definir una transformación lineal inversa. Transformación lineal inversa. ¿Qué es una transformación lineal inversa? Y bueno, ahora es una transformación que viene de W para B. Y tendré que decir quién es esa transformación. Voy a poder decir quién es esa transformación, cuando es biyectiva o cuando es isomorfismo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este ejemplo como para poner en práctica todo lo que dijimos en esta unidad. Fíjate que es una transformación que va de R2 en R2. Nos pide hallar una representación matricial, todo lo que trabajamos en la clase pasada. Buscar el núcleo, que es lo que acabo de explicar, dar una base y la dimensión. Buscar la imagen, que tienen dos estrategias para buscarla, dar una base y la dimensión. Chequear que se verifica el teorema de las dimensiones para transformaciones lineales. Y vamos a clasificar
¿Cómo vamos a clasificar? Bueno, si la dimensión del núcleo me dio cero, digo, che, esta T es monomorfismo o inyectiva. Si la dimensión de la imagen me dio lo mismo que la dimensión de W o me dio todo W la imagen, digo, bueno, esta transformación es sobreyectiva, verifico el teorema y te cuento cómo hacemos para buscar la transformación inversa. Nos tomamos 5, 10 minutos, son las 3, 3 y 10, corregimos este. Dale. No hagan trampa, ¿eh? Vayan haciendo los ejercicios, no se queden mirando el techo y después copian. Si alguien se trabó en algo, pregunte, ¿eh? Ojo acá, ¿eh? Si yo les preguntara de este ejemplo, antes de todo esto, de todas estas viñetitas,
¿cómo probarían que esta transformación es lineal? ¿Qué responderían? Viendo si cada uno de sus componentes es lineal. Perfecto, perfecto. La primera componente es x menos y. ¿Cómo verificas que esta es lineal? Y tiene que ser una matriz por x y que te dé este resultado, ¿no? ¿Qué vectorcito, qué matricita es esta? 1 - 1. 1 - 1. Y la segunda componente, ahí está donde les dije tengan cuidado, porque la segunda componente es y menos 2x, o menos 2x más y. Entonces, ¿qué matricita pongo acá? -2 Menos 1. 2 1. Bien, ¿se acuerdan que estas pequeñas matricitas de cada función componente me servían para armar la matriz de la transformación? ¿Cómo iban estas pequeñas matricitas en la matriz de la transformación? Como filas. Estas son las filas, ¿sí? Ahora, si yo no quiero analizar las funciones componentes y quiero hallar la representación matricial de T, ¿se acuerdan que tenía que la primer columna transformar el 1 0, que es el primer vector estándar del dominio? Y la segunda columna tengo que transformar el 0 1. Estas van como columnas, ¿eh? Si yo hablo de las funciones componentes, las matricitas de las funciones componentes son las filas de esa matriz de la transformación, ¿sí? Cuidado que esto al estar escrito al revés, está el i menos 2x, está candidato a meter la pata, ¿eh? A poner mal la segunda columna o la segunda fila de la matriz. Tengan cuidado con eso. ¿Se dieron cuenta que al tener más teoría se hace más fácil probar que una transformación es lineal? ¿Más corto? ¿Más rápido? Porque cuando hicimos el primer ejercicio de la práctica 8, que era demostrar que las transformaciones eran lineales, teníamos que chequear que se verificaban las dos condiciones. Teníamos que hacer un montón de cuentas para decir si era lineal o no. Ahora tenemos caminos más cortos para decir si es lineal o no. ¿Sí? Si encontramos la representación matricial, ya con eso podemos confirmar que es lineal. O con las funciones componentes. ¿Sale esto, che? Profe, cuando vos tenés un conjunto que era solo el vector nulo, se dice que Sí. no tiene base, ¿no? No tiene base y la dimensión es cero. Perfecto, gracias. ¿Puede ser que sea biyectiva, profe? Es biyectiva, sí. Y cuando te diga por qué es biyectiva, me vas a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque voy a hacer una sola cuenta y con una sola cuenta les voy a responder todas las consignas. Y ustedes me van a decir, ¿por qué yo no lo pude hacer? Porque yo estudié toda la teoría. Y esa única cuenta que voy a hacer, la voy a vincular con todo lo que yo sé de álgebra hasta el momento. Y creo que cuando haga esa cuenta, me van a querer mandar a freír churros y van a tener todo el derecho de hacerlo. Pero lo voy a hacer a propósito, diría el chavo, para que vean que cuanto más teoría sabes, menos vas a trabajar. ¿Alguien me puede decir cuál es la representación matricial de esta? O no, la matriz, solo la matriz estándar. ¿Cuál es la matriz estándar de esta transformación? La matriz estándar 1 - 1 -2 1. Lo Ahí anoté vos yo. sentí, perdón, canónica. Me dijiste 1 - 1 por fila, me la cantaste, ¿no? Sí. No, por columna te la canté. ¿No es No, esta? así está bien, sería, Ah, sí, claro. está bien. Entonces lo copié mal. Ah, porque si vos Ah, pusiste las matricitas de las funciones componentes, le pifiaste, claro. Sí, el error, sí. Puede ser. ¿eh? Porque les dije, tengan cuidado que esto está escrito al revés, y si lo escribís al revés,
aparecen los errores. Bien, me voy con una revisión de la teoría. El núcleo de T son las soluciones del sistema homogéneo A por X igual a cero. En eso coincidimos, ¿no? ¿O no? Este es el resultado de hacer A por X. Si yo en la matriz A la multiplico por XY, sale esto, que está acá. 1 por X menos 1 por Y, X menos Y. Menos 2 por X más 1 por Y, menos 2X más Y. Que son los transformados de los vectores del dominio, ¿no? Lo que iría mi conjunto imagen. Entonces, cuando yo busco el núcleo, ¿qué tengo que hacer con estos? Igualarlos a 0, 0, ¿no? Y de ahí sale un sistema de ecuaciones homogéneo, que es este, A por X igual a 0. Cuando yo encuentre las Sí, soluciones de ese sistema homogéneo, encontré el núcleo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo es la matriz estándar de esta transformación? ¿De qué tamaño es? 2 Es por una 2. matriz cuadrada de 2 por 2. Ajá. ¿Y qué le puedo calcular a las matrices cuadradas que no le puedo calcular a cualquier matriz? El Se le pu- determinante. ¿Y para qué me sirve conocer el determinante de una matriz en un sistema de ecuaciones? Para saber cuántas soluciones tiene. Bien, ¿cuánto me da este determinante? 3. 1 menos 2. Menos 1, ¿no? Sí, Bien, distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene solución única. Ah, entonces ya sé que el núcleo está formado por el vector nulo. No tiene base. Y la dimensión es 0. Entonces, T es inyectiva. ¿Coincide conmigo? ¿Tuve que resolver el sistema de ecuaciones lineales para decir quién era el núcleo? No. Con el determinante ya te dije quién era el núcleo. Ah, pará. Porque si se tiene que verificar el teorema de las dimensiones, ¿qué dimensión tiene el dominio? 2, ¿Qué dimensión tiene el núcleo? 0, La imagen entonces, ¿qué dimensión tiene que tener? Por el 2, teorema de las Misma cero. dimensiones. 2. Si la imagen tiene dimensión 2, ¿qué subespacio de R2 tiene dimensión 2? R2, Listo, ya encontré quién es la imagen. ¿Me das una base de la imagen? Sí, como es R2 te puedo dar la estándar. Y si no, ¿cuál te puedo dar? Las dos columnas de A. Las o dos podría columnas ser de A. cualquier par de vectores, Cualquier no. par de vectores de R2 que sean linealmente independientes. Ujú. Sí. Yo, sí, para asegurarme de la base de la imagen, como es todo R2, te doy la estándar. ¿Sí? Te doy la estándar. Ahora escúchame. Que el determinante de A sea distinto de 0 significa que las filas de A o las columnas de A son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si alguna fila depende linealmente de las demás, el determinante me hubiera dado 0. O si alguna columna depende linealmente de las demás, el determinante me hubiera dado 0.
Si el determinante me da distinto de cero, si el determinante de A me da distinto de cero, significa que todas las filas o todas las columnas son linealmente independientes. Entonces, esto me está diciendo que el rango de A es 2, porque tengo dos filas o dos columnas. Porque si me hubiera dado cero el determinante, es porque evidentemente hay una fila o alguna columna que depende linealmente del resto. Y ahí sí no me queda otra que resolver el sistema para decir quién es el núcleo y analizar la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene esta matriz para sacar la dimensión y después decir cuántas columnas generan la imagen. Pero me dio distinto de cero. Que me haya dado distinto de cero es un gol de media cancha. ¿Por qué? Porque el sistema homogéneo no lo voy a tener que resolver porque ya sé que tiene solución única. Y esto lo sé desde que aprendí a resolver sistemas de ecuaciones lineales que cuando eran cuadrados no hacía falta meterle mano a todo el sistema para resolverlo, y menos si era homogéneo. Ahora con el teorema de las dimensiones, zafé de calcular quién era la imagen, cuál era el rango de A, cuántas columnas la generaban, bla, 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 bla. ¿Sí? Solo con el determinante y el teorema de las dimensiones respondía todo el ejercicio. ¿Cuántas cuentas hice? Una sola. Una sola, el determinante. Ah, pero pará, porque si la imagen es todo R2, entonces T es sobreyectiva. Y si T es sobreyectiva y es es biyectiva. Y si es biyectiva, voy a poder definir una transformación inversa. Voy a poder definir una transformación inversa. Y esa transformación inversa está directamente vinculada a la matriz canónica de la transformación. Porque si la matriz canónica de la transformación me dice cómo funciona la transformación inversa, ¿quién me La dirá? matriz inversa. Exactamente. Cuando yo quiera definir la transformación inversa, que vamos a usar la misma notación, la que viene de W a B, la voy a definir, voy a escribir cualquier cosa, la voy a definir usando a la matriz estándar de A, pero esta vez a la matriz inversa de esa matriz estándar de A. O sea que buscándole la inversa a esta matriz A canónica, que ya sabemos cómo se le busca la inversa a una matriz de 2 por 2, puedo definir quién va a ser la transformación inversa, o sea, la que desarma lo que arma esta. ¿Sí? ¿Se dan También, cuenta cómo corté camino con toda la teoría? Una sola cuenta hice, una, el determinante, de 2 por 2 encima. Ni siquiera había que aplicar ninguna regla para calcularlo. ¿Sí? también Si yo no decíamos, me sé toda esta teoría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, transformar los vectores estándar de la base de R2, ponerlos como columna, armar la representación matricial. Buscar los transformados de los vectores del dominio, igualarlo a 0, 0 para resolver el sistema homogéneo, encontrar la solución y poder decir quién es la base y la dimensión. Fijarme cuántas columnas linealmente independientes tiene la matriz, buscarle el rango para saber quiénes son las columnas que generan la imagen para poder dar una base y dar la dimensión. Chequear el teorema de las dimensiones y después clasificar. Con una cuenta hice todo. Con una cuenta, el determinante. ¿Lo voy a poder hacer siempre? No. La transformación tiene que ir de un espacio vectorial a otro espacio vectorial que tenga la misma dimensión. Cosa de que la matriz estándar sea cuadrada, si no, no voy a poder cortar camino. Con lo cual, ya tenemos un spoiler de lo que tiene que ver con transformaciones inversas. Las únicas transformaciones lineales a ser candidatas de tener transformación inversa, a ser candidatas, digo, no, que sean, a ser candidatas de tener transformación inversa son las que van de un espacio vectorial a otro que tenga la misma dimensión. Es decir, aquellas cuya matriz canónica de la transformación sea una matriz cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no puedo calcular la inversa. Y si no puedo calcular la inversa es porque no es biyectiva. Y si no es biyectiva es porque falla la inge o la sobreyectividad. ¿Y por qué falla? Y bueno, porque el núcleo tendrá infinitas soluciones o porque la imagen no coincide con todo W. ¿Ven cómo voy desarmando para atrás? Solo con la teoría me doy cuenta de todo esto. Claro, vos me vas a decir, qué viva, vos hace 200 años que estudias álgebra. Sí,
hace 200 años que estudio álgebra, pero si yo logro vincular todo lo que sé de las matrices, todo lo que sé de los sistemas, todo lo que sé de esta materia, de los espacios vectoriales, de la base, de los atajos, no necesito hacer un parcial recontra extenso para resolver un problema que tiene un montón de viñetas. ¿Sí? También esto que acaba de decir Gary respecto a las dimensiones de los subespacios, cuando para obtener una inversa, lo van a poder trasladar a la relación qué pasa cuando se mueven de un espacio de mayor dimensión hacia uno de menor dimensión, o qué pasa cuando van de uno de menor dimensión a uno de mayor dimensión, candidato a qué tipo de transformación va a ser, ¿no? Obviamente siempre está sujeto a la particularidad de la transformación, pero está bueno que lo piensen y lo analicen, sin necesidad de decírselos. Pero bueno, este era bastante obvio porque necesitan tener una matriz cuadrada, ¿no? Y eso, si no, no voy a poder tener inversa, así que ahí está cantado que tiene, para obtener una inversa necesito tener la misma dimensión en los subespacios. Che, yo acá no me odien, ¿no? Se los hice cortito con una cuenta, pero en las diapos se los dejé desarrollados, con el camino largo, digamos, ¿no? Ahí busqué la base, transformé la primera columna, la segunda columna, para hallar el núcleo, planteé el sistema homogéneo. Ah, no, me vive que el determinante me daba distinto de cero. Listo, tiene solución única. El núcleo está formado por el vector nulo, no tiene base, porque acuérdense que el subespacio nulo no tiene base y la dimensión es cero. Y bueno, y ahora para la imagen digo, vamos a analizar las columnas de A, tiqui, 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 las generan estas dos. Como no son múltiplos, son linealmente independientes, entonces la base son esas dos columnas. O la que vos, como dijeron por ahí, cualquier par de vectores de R2 que sean LI, ¿sí? Fíjate que ni el rango, ni ponerme a analizar demasiado porque eran dos vectorcitos y era evidente que no eran múltiplos. Verifiqué el teorema de las dimensiones, anduvo. Entonces, como el núcleo cero es inyectiva, como la imagen es todo R2 es sobreyectiva, como es inye y sobre es ville, y definir la transformación inversa buscándole la inversa a la matriz A. Acá, en la clase de hoy, por una cuestión de tiempo, si esta es la transformación lineal directa, la inversa la busqué con la calculadora, ¿no? De matrices. Pero es bastante simple encontrar la inversa, y más de una matriz de 2 por 2. Pero créanme que la inversa de A es -1, -1, -2, -1. ¿Sí? Gente, esto es todo lo referido a la unidad 8. Lo que le vamos a proponer hacer ahora es encarar un ejercicio uno, o bueno, los que ustedes decían, de la práctica 8, pero con Gonza decidimos abordar uno que es bien completo, que tiene como mucho para hacer, como para que les quede bien en claro el tema de la práctica. Vayan haciéndolo con él, vayan tomando nota de los consejos que les va dando, pongan al margen de la hoja, acá me conviene pensar en tal cosa, acá me conviene usar tal cosa, porque después eso los va a ayudar a entrenarse para el parcial, ¿sí? Una vez que terminemos esto, lo que les vamos a proponer es lo siguiente. La semana que viene es la última semana, tenemos que dar la unidad 9. La clase del lunes la vamos a dividir en dos partes. Como hay mucho para digerir de espacios y de transformaciones, la primera mitad de la clase del lunes, o un poquito menos de la mitad, una hora o un poquito menos de una hora, vengan con todas las dudas de los ejercicios que no les han podido salir, con los ejercicios del desafío, con los ejercicios de desafíos anteriores, vengan con dudas puntuales de estas dos últimas unidades que son como las más fuertes, ¿sí? Resolvemos, sacamos las dudas de esos ejercicios. Les damos la teoría de la última unidad, de la unidad 9, y nos queda el miércoles para corregir algún ejercicio de la unidad 9 y el resto de la clase del miércoles y la del viernes íntegramente de consultas. No vamos a explicar tema nuevo, no vamos a explicar de vuelta la teoría. Las consultas son, intenté hacer este ejercicio, hice esta cuenta, me trabé, no sé cómo seguir. Y ahí nos vamos empujando un poquito entre todos. ¿Sí? Bueno, los dejo de la mano de Gonza, que van a hacer un ejercicio piola. Bien. Y Dale, vamos, profe, profe. Dale, profe, gracias. es el ejercicio 12 de la práctica, ¿sí? Lo único que le vamos al ejercicio 12 de la práctica le vamos a agregar dos consignas más, que uno va a ser crear
la matriz de la transformación y otro que sea clasificarlo, ¿sí? Ya que fue esto último que dio Cari recién. Ya que Así tiene poquitos ítems, el 12 le agregamos dos más. que veamos algunas cositas. Así que, bueno, ¿quieren, para empezar, por las dudas, que les deje un ratito, lo piensan? Les dejo acá el ejercicio en la pantalla. Les doy, no sé, 5 o 10 minutos, los que quieran. Por lo menos para que tengan una idea de qué se tratan. Cualquier cosa me preguntan, pero para leer la consigna antes de que lo empiece a resolver, ¿sí? Eh, no necesariamente por ahí les doy el tiempo para que lo terminen, ¿sí? Pero aunque sea para que lean la consigna y estén a tono a medida que voy avanzando. Si alguno no tiene micrófono, puede preguntar por el chat, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo siempre tengo una ventanita acá, así que... Obviamente, como todo, cada ejercicio tiene siempre su particularidad, ¿no, chicos? O sea, no, es imposible que en un ejercicio abarquemos todos los casos que tenemos, ¿sí? Así que siempre les vamos a recomendar que hagan las guías completas, ¿no? Este es un punto, es bastante completo, pero eso no significa que nos abarque todo, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de explicar Kaide recién, ya en esta matriz no lo puedo hacer lo del determinante, pues no tengo la misma dimensión en los subespacios, así que no vamos a hacer lo mismo que hizo Cari recién, ¿sí? Por ejemplo, como para que tengan una idea, pero eso, no queda otra que practicar, ¿sí? Ya queda poquito para el parcial, así que supongo que estarán metiéndole. Está bien que estén complicados con otros parciales, pero bueno, empezó un ratito. Es nuestro consejo, ¿no? Siempre les decimos lo mismo. Lean la teoría, abran, sí, ténganse los manuales de teoría siempre a mano cada vez que estudian. Está todo, realmente está todo ahí. Y es clave la teoría, además. Como mínimo tienen que saber las definiciones de cada cosa, de mínima, de mínima. Después si sabes más, mejor. Vas a trabajar, vas a poder elegir cómo resolver, que está buenísimo elegir cómo resolver, ¿no? Es como el ser inteligentemente vago, ¿no? O sea, hago poco, pero porque sé lo que estoy haciendo, ¿no? No es que hago poco porque, porque no sé, ¿sí? Sino trabajo, el que más estudia es el que menos trabaja después, esa es una realidad, ¿no? Te la voy a robar, Gonza, esa, porque Eh, ya nosotros en los pasillos de Luján implementamos el que más sabe, menos solamente lo hago. labura, pero el inteligentemente vago me gusta más, así que te la voy a robar, la voy a empezar a usar. Que no queden vagos, ¿viste? Porque si no, ahí estamos en un problema, pero... bueno, ¿lo leyeron, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Se les ocurre cómo arrancar? A mí me gustaría arrancar por lo menos escribiendo la transformación, ¿sí? ¿Cómo nos queda el transformado? Tengan en cuenta que estamos en R2, ¿no? Vamos, estamos yendo desde R2, ¿sí? A R3, ¿sí? El dominio es R2, el codominio es R3. Así que lo que vamos a estar transformando, por como está escrito la consigna, ¿sí? Es x1, x2, ¿no? Dos elementos x del dominio. ¿Y qué nos genera? ¿Sí? ¿Cómo nos queda la transformación del lado en R3? Nos queda x1 Componentes. menos x2, después coma, x1, coma, x1 más 2x2. Yo consulto, ¿podemos por conveniencia reescribirlo como x, y, z o lo tenemos que dejar así porque el ejercicio nos da los No, dos así como están? a mí no me molesta. Sí. Mientras se entienda, lo pueden escribir como quieran. ¿Sí? Dale, perfecto. X sí, Santi, estamos Sí, en r x, dos, ¿no? claro, Y estamos en y R2, Z. A x, y. Z le mandamos un beso, ¿no? Ah, es verdad. Sí, Ok, sí. cuidado con eso, ¿eh?
Claro, gracias. Como poner z acá, ¿no? Como z como x, y3, ¿no? Eso sería x, acá y acá x, ¿sí? Si los de R2 solamente x y, ¿no? O sea, sería la idea. Bien, para la imagen, algo muy fácil que podemos hacer es separar los vectores, ¿no? Todos separamos en dos términos, todos los que tengan x1, todos los que tengan x2. Después podemos hacer el factor común, reemplazar por el escalar, algo que ya hemos hecho. Nos queda el transformado de x1, x2. Vamos a escribir primero el vector que tiene x1. ¿Cómo me queda el vector con x1? Nos va a quedar en la primera componente tiene x1, en la segunda componente tiene x1 y en la tercera componente tiene x1 también, más un vector que tiene en la primera componente tiene menos x2, en la segunda componente no hay, ¿no? Componente con x2. Voy a mover un cachito. O sea que vamos a poner un 0 y en la tercera tenemos 2x2. Ahora podemos sacar ese factor común, ¿no? Para escribirlo como combinación lineal. Así que nos quedaría x1 multiplicado por el vector 1, 1, 1, más x2 por el vector menos 1, 0, 2. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar contestar la pregunta, ¿no? Porque eso a veces también, ¿no? Algo que hacemos en automático y nos perdemos de vista cuál era la pregunta, que decía que hallemos la imagen de T, una base de la imagen de T, e interpretar geométricamente dicho subespacio, ¿sí? La imagen de T, podemos decir que es el conjunto generado por estos dos vectores, ¿están de acuerdo? 1, 1, 1, y por el menos 1, 0, 2. Bien. ¿Cuál podría ser una base de esa imagen? Esos mismos dos vectores, porque no son múltiplos. Exactamente. Como esos mismos dos vectores que son un conjunto generador y además son linealmente independientes, en este caso al ser solamente dos vectores, no son múltiplos, ¿sí? Tenemos que también nos funciona como base, o sea que podemos decir que es una imagen y que también es base a la vez. No, no, así no lo vuelvo a escribir. Y geométricamente, ¿qué es? Un subespacio que está generado, un subespacio de R3 que está generado por dos vectores. Un plano. Plano que pasa por el origen. Un plano de origen. Un plano. Perdón, un detalle. Acá lo estamos diciendo oralmente, pero son dos cosas distintas, el generador y la base, ¿eh? Porque estos simbolitos significan infinitas combinaciones lineales y en la base tengo que poner solo los dos. No, ¿Sí? O sea, quedó claro que dijiste es lo mismo porque lo dijiste oralmente, pero en el examen lo tienen que escribir con distinta simbología porque si no estamos metiendo en la base los que están entre corchetitos que son infinitos, porque son combinaciones lineales significa esto, ¿eh? O todo el subespacio están metiendo en la base. ¿Sí? sí, sí, Solo para aclararlo, yo creo que quedó claro, pero por las dudas, ¿viste? sí, hacer las cosas bien. Bien, ahí, ejercicio A nos quedó completo, ¿sí? Tenemos la imagen, tenemos la base y tenemos la interpretación geométrica, ¿no? De lo que nos genera esa imagen. Vamos al ítem B, el núcleo, ¿sí? ¿Qué era el núcleo? Por definición, ¿qué era el núcleo? El conjunto de vectores del dominio que tienen por imagen el vector nulo. Exactamente, ¿sí? O sea que sería, eso lo podríamos escribir de esta manera, ¿no? O sea, son conjunto de vectores, x1, x2, que nos terminan dando en este caso el vector nulo, que sería el 0, 0, 0, que estamos
en R3, ¿no? Y el transformado de x1, x2 nos da x1 menos x2, ¿no? La transformación que escribimos anteriormente. Y x1 más 2x2. Y esto nos está dando al vector nulo. Y con esto podríamos armar un sistemita de ecuaciones, ¿están de acuerdo? Podríamos decir que x1 menos x2 es igual a 0, x1 es igual a 0, y x1 más 2x2 también igual a 0. Un sistema homogéneo tenemos. ¿Sí? No estoy resolviendo con la matriz porque, bueno, la actividad en sí no lo pedía y agregamos los ítems al final que los pensamos con Cari como para terminar de complementar el ejercicio. Por eso no estoy trabajando así con la matriz de transformación. ¿Sí? Así que acá, aquí llegamos con este sistemita de ecuaciones bastante fácil de resolver, pues ya x1 tenemos el valor, dice que x1 vale 0, y si en este caso acá tenemos que x1 y x2 son iguales, así que tanto x1 y satisface además la tercera ecuación, podemos decir que x1 es igual a x2 que es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el núcleo? ¿Cómo podríamos escribir el núcleo de esa transformación? Núcleo de T Podemos poner el núcleo de t igual a t00. es el vector nulo, Claro, el vector nulo. ¿sí? Perdón, no es el generado por el núcleo, es el vector nulo. Ok, por acá. Ujú. Vale, ¿sí? Y una base, No no, tiene base. no tiene base, exactamente, ¿sí? El vector nulo no tiene una base, ¿sí? El espacio generado por el vector nulo no tiene una base. Así que la base nos va a quedar que no tenemos base. Bien, después tenemos imágenes de los vectores del 1, 0 y del 2, 1 para el ítem C. Del 1, 0 nos va a ser el transformado del 1, 0 y el transformado del 2, 1. Bueno, este ejercicio esta parte es bastante fácil, ¿no? Que le corro un poquito así y vemos la transformación, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Reemplazamos los valores del vector en la transformación y calculamos. Exactamente. ¿Sí? Así que acá nos va a quedar, la primera decía que había que restar componente 1 con componente 2, así que nos va a quedar 1 menos 0. Después nos queda componente 1, que en este caso es 1. Y después nos queda componente 1 más dos veces la componente 2, o sea, componente 1 más dos veces la componente 2. ¿Sí? Hacemos la cuenta y nos queda 1 menos 0 nos da No 1, uno, 1, 1. uno. ¿No? Sí. Y para la otra tenemos que restar, nos queda componente 1 menos componente 2, componente 1, y este era componente 1 más dos veces la componente 2. 2 por 1. Y en este caso nos queda 1, 2, 4. Que no se mal la cuenta y no copié nada mal. Sí, está bien. Bien, ese ejercicio fácil, ahí no tenemos mucha más complicación. Ahora, para que ya que estamos, voy a traerla.
La conseguir un poquito más por acá. De nuevo, la puedo borrar. Ahí. Inciso D, ¿sí? En el inciso D dice hallar la imagen del subespacio S. Y el subespacio S es el subespacio generado, ¿sí? Son todos los pares ordenados x1 y x2 pertenecientes a R2, tales que x1 menos x2 da igual a 0. ¿Sí? O sea, nosotros tendríamos que hacer el transformado de S. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué pueden escribir ahí? Tal vez está bueno pensar Acuérdense de la condición de pertenencia. esto de acá, tal vez pensarlo de otra manera, ¿no? ¿Qué Ujú. dice? Si yo digo que x1 menos x2 es igual a 0, ¿en verdad qué estoy queriendo decir ahí? Que son iguales. Son iguales, que x1 es igual a x2, ¿no? Entonces cuando queremos transformar, ¿no? Cuando estamos transformando, ¿a vectores de qué tipo estoy transformando? ¿Cómo se verían esos vectores? De x1 a x1. Exactamente. Estamos transformando al vector x1, x1 o xx, ¿no? Como lo quieran, ¿no? O JJ, ¿no? La verdad es indistinto. Lo que nos interesa es que al fin de cuentas son iguales, ¿no? Y en este caso, entonces nos queda, cuando transformamos al vector XX o x1, ¿sí? Primera componente, teníamos que restar la primera con la segunda, o sea que acá nos va a quedar x1 menos x1. En la segunda componente nos va a quedar x1. Y en la tercera componente nos va a quedar x1 más 2x1. ¿Están de acuerdo con eso que dice? O sea, sé que hay por ahí un lío de muchas x1, pero es porque la primera componente y la segunda son iguales en este caso. x1, x1. Entonces acá nos queda. El transformado de este x1 nos da 0, x1 y 3x1, ¿no? ¿Podemos sacar factor común de esto? Sacamos factor común x1 y nos queda 0, 1, 3. O sacamos escalar afuera más que factor común. Por ahí le decimos factor común para que se entienda, pero no es un factor común como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la imagen del subespacio? La imagen, ¿sí? Vamos a poner el transformado de S. Sería el conjunto generado por el vector 0, 1, 3. Exactamente. Conjunto generado, usamos los corchetes angulares. 1, 3. Ahora que el día que no estaba, Oscar y no estaba, el día que buscamos el nombre. Ah, no, corchetes angulares se llaman y Corchetes tiene toda la angulares. lógica, ¿viste? No era tan difícil. Era tan Podemos haberlo difícil. inventado y nos salía bien también, ¿eh? Eh, Así que ahí nos queda. La imagen de ese es el generado por el 0, 1, 3, exactamente. Bien. Ahora tenemos, para el inciso E, tenemos un ejercicio de preimagen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era qué era calcular la preimagen de un vector? Sería qué vectores del dominio tienen como imagen el vector 1, 2, 4. Perfecto. Y eso ya lo hicimos, ¿no? O sea, no con el 1, 2, 4, pero ya en este ejercicio calculamos una preimagen, ¿no? ¿Cuál fue la preimagen que calculamos?
¿Se dan cuenta o no? En un momento, pasa que no se llama tal vez, o sea, le recibe un nombre particular, pero cuando nosotros estuvimos calculando elementos del dominio que se transformaban en alguien. La del subespacio ese. No, eso eran imágenes, en verdad, no eran preimagen, ¿no? Porque ese pertenecía al dominio y nosotros buscamos en quién se transformaba ese, ¿sí? Esos son imágenes. De hecho, lo decía la consigna, ¿no? La imagen del subespacio ese. Hay uno de estos ejercicios donde calculamos una preimagen. ¿Qué es La calcular? del vector nulo para el núcleo. Claro, en verdad, calcular el núcleo de una transformación es una preimagen, porque yo sé que no sé qué vector, pero sé que se transformó en el 000. Bueno, en el nulo en este caso, ¿no? En este caso digo 000, pero bueno, porque es R3. Eso es una preimagen. Estoy calculando, tengo una imagen y estoy calculando el elemento o los elementos del dominio que se transforman en ese valor. Y eso es una preimagen. O sea que también es un ejercicio que ya hicimos. Nada más que acá en vez de hacerlo con el vector nulo, que es la definición de núcleo, nos pide que lo hagamos con el 1, 2, 4. ¿Sí? Así que tenemos, vamos a ver, el transformado de x1, x2, que nos dé como resultado 1, 2, 4. ¿Sí? Y el transformado de x1 y x2, bueno, ya la transformación la escribimos un montón de veces, nos daba x1 menos x2, x1 y x1 más 2x2, ¿sí? Y esto igualado al 1, 2, 4. De nuevo estamos en la misma idea que hay con el núcleo. Podemos armar el sistemita de ecuaciones. O sea que podemos decir que x1 menos x2, esto nos da 1, que x1 es igual a 2 y que x1 más 2, x2, nos da igual a 4. ¿Sí? Ya al saber, acá tenemos x1, que ya lo tenemos despejado, y de acá podríamos despejar que x2 vale, ¿no? 2 menos x1, perdón, 2 menos x2 que nos dé 1 es porque x2 tiene que valer 1, ¿no? Y si hacemos esa cuenta, satisface la última ecuación. ¿Sí? Recuerden que el sistema se Sí. resuelve aquí. No, nos quedan las tres ecuaciones satisfechas. ¿Sí? En este caso, deberíamos probar que 2 más 2 por 1 nos da igual a 4. ¿Sí? Y 2 más 2 por 1 es igual a 4, o sea que la preimagen, ¿sí? La preimagen de, del 1, 2, 4 es el 2, 1, ¿no? Cari, ¿lo anotaban con el exponente menos 1? No, como conjunto preimagen. No, Eh, no está mal poner el t a la -1 de Dale, fulanito, como si sí, fuese ahí estaría una. bien. Pero el tema es que no crean que es uno solo. Bueno, en este caso, En este caso sí, pero. sí, pero como conjunto, digamos. Sí, se puede poner así. Ok, listo. Entonces la escribimos como conjunto entre llaves, ¿sí? Nos queda el 2, 1. Tampoco por ahí, ¿no? El poner a la -1 para que no se confunda con la inversa de la transformación, ¿no? Pero lo que le Sí, decía acá, yo prefiero no ponerlo, ¿viste? Para no generar ese tipo de confusión. Pero está bien ponerlo, porque también se puede leer antitransformado, que es sinónimo de preimagen. Da igual. esta era la anotación que estaba preguntándole, chicos, a Sí. Kai. Y era válido anotarlo de esa manera. No lo vamos a hacer, ¿sí? Por las dudas para que no se confunda. Pero era una anotación posible, si quería. Bien. Por último, ¿sí? Bueno, el ejercicio ahí está terminado, el ejercicio de la guía. Pero nosotros dijimos que le íbamos a agregar un poquito más.
Vamos a agregar matriz de transformación. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz A? ¿Cómo la escribiría la matriz A? ¿Qué dimensión tiene A? Capaz ya con el dibujo medio que un poco desanticipé la dimensión. De 3 por 2. De 3 por 2 exactamente. ¿Sí? A es una matriz de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Bien, ¿y qué, qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer para calcular? Sí, de hecho, si buscamos un poquito eh, en lo que hicimos antes, para mí hay un paso muy fácil que sería transformar los vectores estándar de R2, ¿no? La base estándar. Digo esa porque hoy hicimos el 1, 0, ¿no? Acá ya tenemos el 1, 0, lo tenemos. ¿Qué nos faltaría transformar al 0, 1? ¿No? Sí. Naturalismo. O empezó a... Bueno, no voy a toquetear mucho porque no sé que a veces me hace esas líneas y no las puedo borrar. Así que vamos a ver cómo las acomodo para que no molesten. ¿Sí? Teníamos al transformado del 1, 0, perdón, que lo hicimos hoy, nos había dado el vector 1, 1, 1. Y si transformamos al 0, 1, ¿sí? Hacemos la cuenta, la primera era restar primera componente con segunda componente, después era la primera componente, o sea que es el 0, y después era primera componente más 2 veces por la segunda componente, así que esto nos va a quedar menos 1, 0, 2, y la matriz de transformación era la base em, dispuesta ¿no? Los transformados de la base estándar dispuestos en columnas, ¿no? Así que podemos... Me pareció rápido ese camino para hacerlo, teniendo en cuenta que teníamos uno de los valores hechos, ¿no? Por eso elegí ir por ese lado. Bien. ¿Y qué tipo de transformaciones? ¿Qué opinan? Ahí tenemos la matriz de transformación. ¿Es un monomorfismo o es una función? Estamos hablando de una función inyectiva, de una función sobreyectiva o de una biyectiva. También hay que tener en cuenta qué fue lo que fuimos haciendo, ¿no? ¿Cómo decíamos que era inyectiva? ¿Por qué una función, una transformación era inyectiva? Porque el núcleo tiene como único componente el vector nulo. Bien. ¿Y eso sucedió? Sí. Sí, eso sucedió. A ver, lo buscamos. No, estaba acá. ¿Sí? El núcleo era el vector nulo. Exactamente. Bien, entonces, inyectiva es. ¿Y es sobreyectiva? ¿Dónde podemos ver eso? Pues también lo hicimos, ¿sí? Acá son conclusiones que tenemos que hacer con lo que ya hicimos. ¿Cómo podemos ver si es sobreyectivo o no? Por la imagen. Por la imagen, ¿sí? Recuerden que la transformación, acá estoy en el ejercicio de la imagen, la transformación, ¿sí? Iba de R2
en R3. ¿Sí? Y para que sea sobreyectiva, ¿sí? La imagen y el codominio debían coincidir. ¿Sí? En este caso el codominio es R3, porque lo indica la consigna. Y a nosotros la imagen nos dio que es R3. No, nos dio un plano de R3. Un plano de R3. Así que la función solo no es sobreyectiva, por lo tanto no va a ser biyectiva. Nos queda que solamente es inyectiva o un monomorfismo, como lo conocemos, ¿sí? No es un epimorfismo, por lo tanto no es un isomorfismo, que serían los nombres que le ponemos en las transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, ahí nos quedó la matriz de transformación, ¿sí? Y podemos decir además que es un monomorfismo. Uy, que- vamos a decir que es un monomorfismo. Los nombres de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva los pusimos como para que encuentren una familiaridad con palabras que ya hemos estudiado en matemática básica, como para no generar más confusión, digamos, ¿no? Pero En el parcial pongo inyectiva, ¿está bien, profe? está perfecto, sí, sí, son Ah, ok. sinónimos. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Alguna duda con el ejercicio? No sé Uno si... solo tomamos de esto en el parcial, ya está, porque con todo el tiempo que nos llevó. Fíjense que es bastante completo, pero también es cierto que se les puede preguntar, si se les pregunta la clasificación, un poco los obliga a hacer lo otro, ¿no? Necesaria, aunque no se les pregunte la imagen, con preguntarse la clasificación, se les está preguntando un poco la imagen. Eh, Así que son cosas que tienen que saber relacionar ese tipo de conceptos, ¿no? O lo mismo, ¿no? Si cuando preguntamos la clasificación para ver si es un monomorfismo, al fin de cuentas tengo que calcular el núcleo. Aunque la consigna no me haya pedido calcular el núcleo, lo tengo que saber hacer. Y para saber si es un epimorfismo, tengo que poder calcular la imagen, lo tengo que saber hacer. ¿Sí? Así que lo que es importante ahí bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Que estudien la teoría para poder relacionar todos esos conceptos que al fin de cuentas después todo se reduce a un sistema de ecuaciones. Pero el tema es qué sistema de ecuaciones planteo, ¿no? Ya sabemos que por ahí resolver un sistema de ecuación lo saben hacer, que es una gran herramienta, pero bueno, ¿qué sistema de ecuaciones tengo que plantear para cada cosa? Eso es la teoría y no les queda otra escapatoria. Che, aprovecho que está este ejercicio. Vieron que hoy Gonza les dijo, tengan en cuenta esto, lo del teorema de las dimensiones, ¿no? Acá el dominio es R2. Y por el teorema de las dimensiones, la suma de las dimensiones me tiene que dar 2. Entonces ya medio como que está pautado que la imagen no va a ser nunca R3, porque R3 tiene dimensión 3 y ya se me van las cuentas del tacho con eso, ¿no? Entonces, esto que les dijo Gonza hoy de piensen, si voy de uno más chiquito a uno más grande, si voy de uno más grande a uno más chiquito, vincúlenlo con la teoría, es coherente, puedo decir que es sobreyectiva una de R2 en R3 y si fuera sobreyectiva, la imagen tiene que ser toda R3 y las cuentas del teorema de las dimensiones no me cierra. ¿Eh? Tienen como un montón de herramientas para pensar y responder de manera corta. Ahora, entiendo que el tiempo es poco, que no falta mucho para el parcial, que son temas que hay que digerirlos, elaborarlos. La única forma de digerirlos, elaborarlos es haciendo, leyendo, vinculando la teoría con la práctica. No se preocupen, no me sé toda la teoría, van a poder resolver de todos modos los ejercicios. Lo que pasa que cuanto menos sabes, menos opciones vas a tener para abordar el problema. Cuanto menos opciones tenés para abordar el problema, es probable que te metas en un lugar engorroso, de cuentas feas, cosa que se podría evitar si uno conociera un poco más de teoría. ¿Eh? No sé También hay si... algunos puntos donde está bueno hasta pensarlo. Si uno, obviamente que hay una teoría que lo sustenta y que es lo que ustedes van a tener que contestar en el parcial, pero eso que yo les decía,
hasta un poco intuitivo. Digo, si yo transformo vectores de R2, voy a poder generar R4, digo, o R5. La verdad que voy a tener que estar mezclando las componentes, no me va a quedar otra, porque si no. Entonces, eso sale bastante obvio esa respuesta y me va a decir por ahí a qué tipo de transformación. Ahora, si pienso de R3, R4, ¿puedo transformar a R2? Y tengo más cantidad de vectores que los tengo que ir juntando a menos cantidad de vectores, porque si lo pienso en una cuestión de cantidades, ¿no? Más allá de que son infinitos en ambos casos. Fíjense que sale bastante intuitivo pensar ese tipo de cosas. A mí obviamente una cosa es el examen y lo que tengan que estudiar, pero me parece que buscarle una vuelta personal a ese tipo de cosas también es válido y es interesante sentarse a leer y a entender, y a cómo lo van a entender ustedes también, ¿no? Dentro de la teoría, dentro de lo que está bien, pero que uno lo pueda hacer propio lo que está queriendo decir. ¿No? Yo me imagino que R2 tiene una cierta cantidad de vectores y R3 tiene otra cantidad de vectores que son más cantidad porque tienen más componentes, ¿no? Entonces, y creo que no voy a poder abarcar todo el conjunto solamente con R2, transformar a todo R3, ¿no? Eso es como lo imagino dibujado y no lo podría hacer, salvo que más de un vector vaya a parar a más de un lugar. O sea, perdón, que un vector vaya a parar a más de un lugar, lo cual ya perdería la condición de función, ¿no? Así que tendrían que pensarlo por ahí de esa manera. O a mí me sale, por lo menos. No sé si se aplica para cualquiera, ¿no? Bueno, tarea para el fin de semana, ponerse al día con las prácticas y con la teoría. El lunes les vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes pregunten todas las dudas que les surgen, ya sea si son dudas teóricas o dudas prácticas, y ya empezamos con el estudio de la unidad 9, que es la última, antes del parcial. ¿Sí? En un Ah, ratito subo la encuesta para ver en qué sede y a qué hora van a rendir. ¿Sí? La semana traten de responderla antes del viernes que viene, así ya vamos organizando las aulas también. queda que no se olviden, tienen disponible la clase de consulta. eh, Sí, me había olvidado, hoy es viernes, a las 19 Ah, tienen la clase de consultas, sí. no tienen clase de consulta, si se quedan por ahí practicando y algo no les sale, tienen Chao, esa. Lorenzo. Chau, Bueno, chicos. damos por finalizada la clase. Si alguno tiene alguna duda, nos quedamos, si no, nos vemos el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, nos Buen fin vemos. de. Igualmente, Chau, chau. Dale, profe, nos vemos el lunes. vamos, nos Feliz, vemos. feliz Halloween. Gracias. Me estás Bueno, tratando de bruja. no, no, no. No, es por el miedo que me pone lo que dijo para la próxima semana. Ah, ¿viste? Entonces Sí. hizo bien en decirlo hoy. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Bueno, Cari. salió redondita, che, la clase hoy. Justi- el